Nosotros diseñamos, desarrollamos y patentamos un sistema de propulsión eléctrico para el sector náutico. El 95% de las personas que han comprado un coche eléctrico no quieren volver a la combustión ni de broma. El mundo de la náutica electrificada tenemos que pensar que está como unos 10 años más atrás que la automoción. No es hacer refits, no es aprovechar lo que ya se ha hecho, sino replantearlo todo. Todos los amantes de la náutica sabemos lo ingrato que puede ser el ruido de los motores de las embarcaciones de recreo, sobre todo en trayectos largos. Pero, ¿te imaginas salir del puerto y que lo único que suene sea el mar? Sin humo, sin vibración y sin el perpetuo olor a gasolina. Eso que hasta ahora era algo solo al alcance de los veleros, parece que también lo va a empezar a ser para las motoras. La electrificación ya está llamando a la puerta de la náutica y promete algo muy tentador: maniobras finas, mantenimiento sencillo y cero olores a bordo. Pero el cambio también trae algunas dudas. Todos sabemos que el agua y el ambiente salino no suelen llevarse muy bien con ningún dispositivo ni eléctrico ni electrónico. ¿Cuánto es el sobrepeso que hay que añadirle al barco por las baterías? ¿O qué pasa con la autonomía? Si en un vehículo terrestre es un dato crucial, en un barco lo es aún más. Así que para hablar de todo ello, hoy nos visita Carlos Puerta de SEA Propulsion, para hablar, sin humos, literalmente, de lo que cambia y lo que no cuando el motor de una embarcación es eléctrico. Lo bonito, pero también lo incómodo, las oportunidades y, cómo no, los problemas que los usuarios deberemos tener en cuenta. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton-Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton-Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Así que, Carlos, para hablar de todo esto, bienvenido a Toque de Ingenio. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Este podcast saldrá en unas semanitas, pero justo coincide que esta semana es el Salón Náutico en Barcelona, que entiendo que es la oportunidad que has aprovechado para venir a visitarnos, porque tú vienes de Menorca, ¿no? Efectivamente. ¿Has venido al Salón Náutico? Sí, estuve ayer todo el día y hay propuestas súper interesantes, cada vez más electrificadas. Y vamos, en un lugar tan idílico como Barcelona. O sea que esto es genial. Yo tenía, a ver si me puedo escapar este fin de semana para verlo, porque a mí me gusta bastante, pero me habían llegado las noticias que estaba como muy orientado, como que le habían dado una vuelta al Salón Náutico y lo estaban orientando mucho a grandes esloras, ¿no? Y pensaba yo, hostia, pues no sé yo si Barcelona, grandes esloras, esto igual en Dubái, ¿no? En otros sitios, pero aquí los amantes de la náutica seguimos siendo la mayoría mundanos, ¿no? Como para permitirnos los 54 pies. Sí, pero hay de todo. Hay gente con pasta también, ¿no? Está De Antonio, que es un astillero con mucho renombre aquí en Barcelona. Está Zephyr, están muchos otros. Viene Sasga, que viene de Menorca también. Hay grandes esloras, medianas, pequeñas. Hay un poco de todo. Hay mucho tipo de cliente en este mundillo. Venga, pues vamos a meternos con el tema de la electrificación de la náutica, que hasta ahora... Bueno, yo es verdad que lo he ido viendo cómo iba progresando poco a poco. Empezaba a ver algunos híbridos, Fontaine Pajot, que se hace los catamaranes, que son los veleros clásicos. Pues hace no mucho vi que habían presentado toda una gama ya híbrida que incluía motores eléctricos, pero no sé, como que todavía está ahí un poco esto incipiente. Ya en los coches ya lo es, pues ya te digo, en las embarcaciones. Así que nadie mejor que tú, que estás metido de lleno, para que nos puedas poner luz en este futuro eléctrico que vamos a ver. Entonces, si te parece, pues empezamos por lo más sencillo, que es que nos explique que tu empresa se llama SEA, Easy Propulsion, SEA Propulsion. ¿Cómo nosotros le llamamos Easy Propulsion, pero en inglés se pronuncia Easy. Easy, claro.
Y realmente va muy acorde con nuestra filosofía, porque queremos que esa propulsión sea fácil. Tanto para el usuario como para el astillero, para el integrador, para todos. Vale, venga, pues ¿qué es lo que hacéis en Easy Propulsion? Pues nosotros diseñamos, desarrollamos y patentamos un sistema de propulsión eléctrico, un concepto fuera borda para el sector náutico. Va a estar orientado para las esloras de entre 4 y 12 metros y quizás un poco más, porque se pueden colocar los motores en tándem en la popa del barco, duplicando la potencia. Nosotros empezamos en el 2021. A raíz del proyecto le hacemos un estudio de patente y obtenemos la máxima valoración desde la Oficina Europea de Patentes con el proyecto, y es en ese momento en el que decimos vamos a patentarlo no solo en Europa, sino en Estados Unidos, Japón y China. Vale. Y bueno, y el proyecto alcanza una segunda etapa cuando nos conceden el PERTE naval, con el que hemos llegado hasta hoy. ¿Qué es el PERTE naval? Un PERTE naval es una subvención otorgada por el Ministerio, pero con fondos de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea le entrega los fondos al Ministerio y el Ministerio los reparte para las empresas que están destinadas a hacer diferentes tipos de proyectos. En este caso, naval. Hay automoción, agrotech, naval, de diferentes disciplinas. Vale, ¿y el PERTE que es un tipo de subvención para qué? ¿Para la innovación o para qué? Claro, es una subvención que te otorga el Ministerio a una intensidad de un 60-70% destinado al I+D, a impulsar proyectos de I+D. Vale, entonces, vosotros lo que habéis hecho es un motor fuera borda eléctrico con algún tipo de diseño concreto que os ha permitido patentarlo, ¿no? Eso es. Es muy diferente el vuestro respecto a todo lo que hay, porque entiendo que ya habrá. No sé, yo no los conozco, ¿eh? Yo conozco los pequeñitos, los eléctricos pequeñitos, los del dinghy. El dinghy, para los que no sepáis, es la balsa, el bote auxiliar que llevan los barcos más grandes. Entonces esos pues llevan un motor fuera borda más pequeñito, y ese, de hecho yo he llegado a comprar uno eléctrico para el dinghy y entre tú y yo fue un desastre. O sea, me duró una temporada. A la temporada siguiente ya no iba. Claro. Y era un poco película bajar la batería al dinghy. O sea, primero el motor está guay porque no pesa mucho, entonces esa lo bajas, es fácil, pero luego subir la batería pesa un huevo, el cableado dentro de una caja está... Pues era un poco película, ¿eh? Supongo que con los años lo irán perfeccionando, pero yo que fui un early adopter... Por supuesto. El mundo de la náutica electrificada tenemos que pensar que está como unos 10 años más atrás que la automoción, más o menos. La electrificación en la automoción empezó su auge con Tesla, básicamente, con marcas que ahora ya tienen renombre. Volkswagen, sin ir más lejos, se empezó a electrificar tímidamente en el 2012. Ahora os explicaré un poco más con más detalle estas aventuras. Pero es alrededor del 2015-2016 cuando ellos empiezan a desarrollar su plataforma 100% electrificada, pensada en que las prestaciones acompañen a la electrificación. Y la plataforma se llama MEB, Modular Elektrobaukasten, y los modelos que ahora se venden son los ID. ID3, ID4, ID5, ID7. Entonces ya eran modelos pensados y desarrollados para estar electrificados. Porque hasta ese momento, todo lo que se empezaba a desarrollar por estas marcas tan consolidadas, dejando un poco Tesla aparte, eran modelos refit. ¿Y qué es un modelo refit? Pues escoger un coche que ya existe y quitarle todo el sistema de combustión y poner las baterías donde quepan. Eso, por unas cuestiones económicas, se acabó comercializando sin mucho éxito. Y un claro ejemplo ha sido el e-Golf, que daba una autonomía de 200 kilómetros aproximadamente y costaba más que un Golf de combustión. Entonces, se vio que no era un modelo de negocio muy óptimo. De hecho, es uno de los modelos
que más, o sea, uno de los grandes fracasos. Que se estudiará en ESADE de aquí a unos años como la gran cagada del sector. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo, en el 2015 yo estaba trabajando en Skoda, Ajá. en un proyecto conjunto entre SEAT y Skoda, y un típico proyecto que se aprovechan sinergias, y yo estaba controlando a nivel técnico que el diseño cumpliera con piezas compartidas y tal. Y justo en ese momento llegó una nota que decía, oye, todo el mundo para casa, volvemos por algo que se está rumoreando, que es el Dieselgate. Y todo el mundo decía, hostia, ¿qué es el Dieselgate? ¿Qué está pasando, no? Y a partir de ahí, toda la estrategia tan centrada en una hibridación sencilla, ligera y una entrada pausada en la electrificación, ahí dijeron, no, todo pasa por desarrollar una plataforma 100% electrificada. Como sigas con los golpecitos, te van a tirar de hostias. A ver, perdón. Vale. Y entonces, a partir de ahí empezó toda esa estrategia de electrificación, bien centrada en, aportar más prestaciones eléctricas a los modelos, y no ser un quiero y no puedo. Porque ya justo en el 2015 se estaba empezando a vender el Model S de Tesla, sí, con un éxito que se parecía, o sea, tenían un producto muy prometedor. No estaba siendo un éxito de ventas, no estaba siendo... Sí, no vendían como churros, pero también valía un pastón, ¿eh? Valía un pastón, pero lo habían hecho bien, porque era eso justo lo que necesitaba el cliente, apreciar que el gasto extra que repercutía en ese cliente estaba justificado, que había una argumentación detrás. Y era unos acabados sencillos, agradables y unas prestaciones acordes. Tenías una buena autonomía y tenías, oye, una respuesta a ese dinero que estabas invirtiendo en ese coche. Y a partir de ahí pues se vio que la opción de refit no era tan prometedora como la opción de desarrollar un coche eléctrico desde cero. Eso es. Y eso es un poco el paralelismo que nosotros tomamos. ¿Y eso qué año era? ¿Me decías? ¿Eso, perdona? ¿Qué año era? Eso era en el 2015. 2015. Si no me equivoco, Tesla sacó el Model S alrededor del 2012. Vale. Te digo de memoria, pero bueno. Yo me acuerdo que entre el 2014, 15, 16 se llevaban Model S, Tesla Model S, a las salas de competencia, de análisis de competencia en SEAT, y escudriñábamos hasta el último milímetro. Y veíamos que, hostia, los acabados tampoco eran nada del otro mundo. O sea, a nivel de coste podía ser perfectamente un Seat León, un Audi. O sea, no eran grandísimos acabados, pero es que todo se minimalizaba al extremo. Una pantalla, 4 palancas, poco más. Es que no necesitaban mucho más. Y unas prestaciones que eran buenísimas. Te iba a decir otra palabra, pero... Y claro, a partir de ahí dijimos, hostia, y las franquicias, los desenrases, eso habían pequeños detallitos, ¿no? Tan a nivel de calidad, eso no lo aprecia el cliente final. Yeah. De hecho, llevábamos modelos como el Renault Clio, por ejemplo, ¿no? Y podías meter un dedo en la franquicia de atrás del portón. Y eso era un fallo garrafal a nivel del grupo Volkswagen, porque los estándares de calidad son súper altos. Y es normal. Y verás que los SEAT... Hostia, tiene una apreciación de clase media, cliente al uso, que se puede comprar un coche reference y ostras, y tiene unos niveles de calidad brutales. O sea, esto no te das cuenta de estas cosas, pero invierte el grupo Volkswagen un montón en la calidad. Uh-huh. Entonces, no era tan representativo. El cliente al final no se daba tanto cuenta de eso. O sea, no lo apreciaba tanto. Pero sí una estética cuidada, unos acabados suficientes y unas prestaciones buenas. Y era un coche pues que entraba por los ojos y se colocó en una gama media superior. O sea, costaba 100.000 euros, 120.000. Pero las prestaciones eran brutales de un Model S. Incluso las primeras versiones, y no sé si ahora se ofrece también, los asientos del maletero también eran opcional. Tú podías tener 2 asientos más en el maletero que eran a contramarcha para 2 niños. ¿De espaldas? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, no, eso no lo había visto.
Y era un extra también y podías, bueno, pues si tienes 2 niños, pues los colocas. Pues lo metes en el maletero. Sí, había modelos de Mercedes, si no me equivoco, que también lo ofrecían tenían en el pasado, sí. Pasa que luego te mareas y claro. tal, y eso a nivel comercial es un desastre, extra, una inversión. Niños... Y entonces, ¿por qué te contaba todo esto? Pues porque nuestra inspiración es realmente Tesla, no es hacer refits, no es aprovechar lo que ya se ha hecho y simplemente quitar el motor de combustión y poner un motor eléctrico, sino replantearlo todo. La electrificación te da muchos beneficios, te da mucho potencial de compactarlo, de reconfigurarlo, poner centralitas donde antes no pensabas que pudieras montarlas y al final la arquitectura compactarla mucho. Uh-huh. De hecho, el vanomotor de los coches de hoy día, electrificados me refiero, se está instalando un maleterito que se llama el Frank. Front Trunk. Sí. Viene del inglés front trunk, maletero delantero. Entonces, pues ¿por qué no? Replanteemos todo. Nosotros no necesitamos tener ese gran volumen, y ya entrando en el terreno de los fuerabordas, no necesitamos tener ese gran volumen en la parte alta, porque además genera dolores de cabeza a los astilleros. Replanteemos el sistema. ¿Por qué no? Y de ahí surge la idea. El diseño parte de una hoja en blanco, diciendo, oye, vamos a darle un plus a esos astilleros que quieren algo más, un valor añadido, un no tener que destinar un espacio en popa para que simplemente un fueraborda tenga que trimar. Trimar me refiero a salir fuera del agua. Levantar del agua. Claro. Y ahí surge la idea, ahí surge el proyecto y la patente está ya... Bueno, tenemos patente concedida en Europa. Vale, nos habíamos quedado, el origen de mi pregunta era... te preguntaba por otros tipos de motores. Yo te decía, yo he visto los chiquititos, que deben ser, no me acuerdo, 6 caballos o 4, no sé, potencia. Muy pequeños. Pero no he visto del formato este que presentáis vosotros. Pero entiendo que habrá, ¿no? Ya se habrán empezado a hacer motores fuerabordas eléctricos. Sí, correcto. Se están utilizando conceptos refit. Refit. Como o sea, te comentaba. Están cogiendo motor Yamaha de toda la vida. Hablo de medias y altas potencias. Hablo de a partir de 50, 60 caballos, 100, 200 para arriba. Se está utilizando conceptos de pues, la misma arquitectura de un fueraborda tradicional. Le quito el motor de combustión y todo el sistema de escapes y demás y pongo un motor eléctrico, el inversor del motor eléctrico y toda la centralita y cable, o sea, sin más. Y sigue teniendo un volumen en la parte alta. Y la carcasa superior es así. Y la carcasa superior. Igual, cambio la carcasa y poco más. Vale. Eso es lo que se está presentando. Y entonces vuestra innovación, que además os han permitido patentarla, es cambiar el concepto totalmente de ese formato de motores y hacer algo expreso para la electrificación, ¿no? Eso es. Nosotros, en vez de crecer en potencia en vertical, crecemos en horizontal. Uh-huh. También un problema que tienen los conceptos de fueraborda a día de hoy es que la pata se regruesa por toda la mecánica que tienes dentro, a la zona media, vamos a decir. Entonces, creciendo en horizontal, también compactas la mecánica en esa zona, entre línea de cubierta y línea de flotación de la embarcación. Colocas la mecánica y te da pie a generar más eficiencia en la cola, en la pata, tener un ratio peso-potencia mucho más competitivo porque compactas toda la mecánica y, tercero, lo más importante quizás es que cuando se trima o se eleva fuera del agua no generas ese dolor de cabeza al astillero. Y para el usuario, para el armador, para el tío que tiene el barco, ¿qué ventajas tiene? ¿Para el astillero te refieres? No, para el que compra el barco. Para el que compra el barco, para el usuario final, para el cliente. Pues tú no sé si has tenido la experiencia de viajar a una barca, imagino que sí. Cuando te acercas a la popa y te vas a bañar, tienes que pelearte, y en la entrada también, con ese bicharraco, con ese fueraborda de 100 caballos. Y una de las ventajas, aparte de ser eléctrico y no emitir ni gases ni sonidos, pues es que tienes ese confort, esa mayor habitabilidad, ese poder bañarte y estar en la popa de la embarcación sin ese gran volumen. Es una mejora sustancial
y muy importante en cuanto a confort y ergonomía para la tripulación. Vale, ¿y qué partes negativas tiene? Porque ahora te iba a preguntar, oye, esto tendrá una autonomía, esto, bueno, en la presentación lo decíamos, ¿no? Las partes eléctricas normalmente y el agua no se llevan muy bien, con el salitre todavía se llevan peor, entonces, bueno, debe tener sus problemáticas que también entiendo que tú intentarás minimizarlas, pero existen. Existen, sí, sí. Pero la tecnología ha avanzado y ahora te voy a poner el ejemplo de Tesla, no sé si lo habrás visto, pero en las inundaciones los Teslas son los que mejor avanzan en una zona inundada, porque el peso les hace tocar el agua, el suelo, las ruedas traccionan y avanzan perfectamente. Las baterías, con esto que te quiero decir, que las baterías están perfectamente aisladas y controladas y tienen un IP67 o 68 que es protección de todo el sistema y preparado para que incluso quede sumergido X tiempo. X tiempo me refiero a segundos, incluso minutos. En la náutica electrificada está pasando lo mismo. O sea, se mariniza todo el sistema y marinizar quiere decir proteger con estanqueidades de siliconas, con elementos que ya están probados que resisten el salitre. Es decir, todo está súper desarrollado como para que aguante ambientes salinos. Estos miedos que tiene la gente son prejuicios de hostia, y obviamente, ¿no? Yo lo entiendo. Es totalmente lógico que alguien lo vea como, ostras, puede ser peligroso que juntes ambiente salino con la electricidad, pero está súper bien aislado y súper bien protegido. Y de hecho, cuando sacas el cable para conectarlo en el poste del amarre, eso también está protegido. O sea, ahí ya hay elementos eléctricos en las embarcaciones de hoy día que están debidamente protegidos y no generan ningún tipo de contacto con el ambiente salino. El poste, dices, para... Del amarre, de cargar. Para conectar, para cargarlo en el puerto. O sea, me estás diciendo, eso no me ha pasado nunca, que se te caiga el cable al agua no pasaría nada. Bueno, saltaría un magneto, saltan los fusibles, sí. O sea, saltan los fusibles dentro de la embarcación y protege eso los sistemas de dentro del casco. Pero vamos, que para el ser humano está suficientemente protegido como para que no haya ningún tipo de peligro o que no le ponga riesgo. Y luego me dirás, pues, ostras, ¿y las baterías que se incendian, no sé qué? Bueno, lo de que se incendian creo que es más un mito que otra cosa. Está, ¿eh? Pero también se incendia la gasolina. Te puedo decir que en los coches eléctricos el porcentaje de coches que se incendian, eléctricos 100%, creo que no supera el 5%. Luego hay una cuantía un poco más grande que son híbridos. Vale, pero no llega ni al 15%. Y la gran cantidad de coches que se incendian hoy día son de combustión. O sea, es un mito. Y totalmente es tan espectacular el incendio de un coche eléctrico que, claro, llamaba mucho la atención. Pero es que ahora, a día de hoy, ¿ves algún vídeo de coches eléctricos incendiándose? Pues sí. El otro día me dijeron, que no sé si es verdad, de hecho, si alguien lo sabe, que me lo escriba en los comentarios, que me interesa muchísimo. El otro día me dijeron que el seguro que tengo del parking, donde yo tengo el Tesla, me lo van a subir por el hecho de yo tener un Tesla. Y además mi parking es comunitario. Y entonces quieren repercutirme a mí, porque soy el único que tiene un coche eléctrico, quieren repercutirme a mí el aumento del coste del seguro de todo el parking. Y me lo decía el otro día el administrador de fincas y digo, oye, ¿esto es verdad? ¿Alguien me puede decir si esto es verdad? ¿Tengo que pagar más por tener un Tesla en la comunidad? Y decían que era por el riesgo de los incendios. Que yo le decía lo mismo, pero ¿qué riesgo de incendios? Si los que se incendian son los de gasolina. Los eléctricos sí, claro, pues de vez en cuando se incendia y es verdad que cuesta mucho de pararlos, de detener ese incendio. Incluso los bomberos han desarrollado técnicas especiales con unos mantos ignífugos y demás. Eso es. Cuesta más, pero estadísticamente se incendian menos. Bueno, pues si alguien no me corrige, tendré que pagar más por el seguro. Entonces te iba a decir que es verdad que yo no creo en el tema de los incendios y creo que es mucho más peligroso en una embarcación un tío fumando. Mucho más peligroso que las baterías que puedas tener. Lo que sí que es algo a analizar, por ejemplo, es el tema de la autonomía.
la autonomía de una motora para ir del puerto de Palamós a la cala de al lado y volver al puerto, pues venga, pues vale, seguro que la hace. Pero algo un poco más, lo que hablábamos antes, ¿no? Un de Antonio. Bueno, un de Antonio también está planteado con ese concepto, ¿no? De ir a bañarte un rato y ya está. Pero hay motoras que son un poco más, que se les exige más versatilidad. No sé qué autonomía le podemos dar con un paquete de baterías. Depende mucho, porque esto me lo preguntan muchísimo. Todos, te preguntan todos. Y me lo seguirán preguntando, pero depende muchísimo de las prestaciones de la batería, del tipo de casco, de si es una semirrígida, si es una rígida, de la rutina de uso. ¿Va a ser una de desplazamiento o le vas a meter chicha? Depende de tantos factores que ahora decir un número será erróneo. Porque pues no te quieres mojar. No, porque al final... Pues no te quieres quedar sin inversores. Se toma ese dato y al final se nos encasilla en eso. Pero lo que te puedo decir es que supera las 20 millas en un día de charter que hemos estudiado. Y es que un dato importante también es que los turistas que utilizan un día una embarcación charter, ¿vale?, no superan las... Creo que era en un estudio que se hizo con muchos casos de uso, no sé si superaban las 15 millas o como mucho las 18, pero no superaban las 20 millas. Nosotros estamos alrededor de la horquilla de las 20-40, con muchos casos de uso. O sea, tampoco cojamos los números al dedillo. Jordi, pero... apúntate para cortar el short, que ha dicho exactamente la autonomía, luego lo tenemos que publicar, ¿eh? Pero es eso, o sea, es una ansiedad, es un miedo que también está en la automoción, que es normal, o sea, es lógico, pero es totalmente infundado. Nosotros estamos ahora mismo trabajando con la opción de hibridizar con un paquete de baterías, con un motorcito de range extender que está pensado especialmente para dar más autonomía a la batería o entregar picos de potencia, que también se utiliza en la automoción. De esa manera, los charters ya están un poco más tranquilos en cuanto a autonomías, ya pueden ofrecer un poquito más y estamos completamente seguros de que el usuario final, ese turista que se lleva a su familia, que son 4 personas, que se hace todo el día afuera, no va a acabar utilizando ese depósito del motor. Prácticamente convencidos, a no ser que le metas bastante caña. Y si le metes bastante caña, también juegas con la posibilidad de configurar la centralita para que gestione bien la potencia. Me refiero a que si tú quieres ir a 30 nudos durante el primer 50% de la batería, que es meterle mucha chicha, luego te lo va a gestionar bastante mejor. O te va a limitar la entrega de potencia para que llegues a los 20 nudos o después ir un poco controlando mejor. Eso se va a ir trabajando, gestionando la programación de estos sistemas para que las autonomías cuadren. Y poco a poco, obviamente, la evolución de las baterías va en auge. Están llegando baterías de estado semisólido que ya te entregan bastante más potencia y las de estado sólido que llegarán en 2-3 años y aquello va a ser el sorpaso total. O sea... Ahí ya vemos que las autonomías se van a disparar hasta un 80% más. También para los coches, claro. Obviamente. Y los coches, las grandes marcas de la automoción ya están anunciando que introducirán tanto marcas como BYD o Shenzhen, otras chinas, que ya están trabajando de tú a tú con CATL y estos grandes fabricantes de baterías, como Mercedes, Volkswagen, BMW y otras grandes marcas aquí de Europa que ya están invirtiendo en fabricantes de baterías de estado sólido. Bueno, lo veremos. No sé si me has convencido, ¿eh? O sea, de casi todo sí. La autonomía era una de las cosas que yo, por ejemplo, en el Tesla, cuando la gente me pregunta, oye, pero tú puedes hacer un viaje. Hostia, yo he ido a Suiza, a Bélgica, a Italia, he ido a todos sitios con el Tesla.
Sí, si con el coche de combustión te pones a 150 y no paras ni para mear, pues sí, tardas 8 horas en lo que yo tardo 11, porque no paso de 120, pero tampoco pasaba de 120 cuando tenía el de combustión, porque yo intento cumplir las normas. Entonces, al final, que pare a cargar, sí, paro a cargar, pero también paro a comer. Entonces, para mí no ha habido una gran diferencia entre tenerlo y no tenerlo, y la autonomía efectiva del Tesla, el mío, son 300 kilómetros. Por la autovía en viaje, ¿eh? A 120, hace 300, de ahí no pasa. Un poquito más quizás, pero claro, no puedes llegar a cero de carga al cargador, ¿no? Obviamente. Entonces, si llevas un poco de margen, hace 300 y pico. Pero a mí eso ha sido suficiente. Pero preparando la entrevista contigo, decía, hostia, pues con un barco, macho, yo he cruzado muchas veces Barcelona-Mallorca, Barcelona-Ibiza, me he ido pues yo creo que por la costa he llegado a Huelva navegando, por arriba he ido a Francia varias veces, he estado muchas veces de noche sin ver tierras, y, hostia, me voy a fiar de la batería del barco, de no sé qué, y tenía mis dudas, y de hecho, que te decía al principio los de Fontaine-Pajot, que intentaría ir a verlos este fin de semana, porque presentaban una electrificación, hibridación de uno de sus catamaranes, o de una gama de catamaranes, y mirando las especificaciones decían que podían mantener una velocidad sostenida de los catamaranes, no van muy rápido, van a 7 nudos, de 5 horas. Y yo decía, pero estos tíos, o sea, como 5 horas. Están vendiendo un catamarán que sirve para cruzar el Atlántico y te están dando una autonomía de 5 horas. Tengo que ir a hablar con ellos porque no tengo muy claro. Es verdad que luego te ponen el generador eólico, las placas solares, el hidrogenerador que ya lo tiene integrado dentro del casco, que te las va cargando y demás. Pero tienes 5 horas de autonomía y tarda en cargar las baterías un día entero de navegación. Entonces bueno, en un velero vale, porque al final navegas muchas horas a vela, pero lo tuyo que es motora puro y duro. Claro, por te estoy poniendo en un brete, ¿eh? No, es así, pero la electrificación va a empezar por pequeñas esloras de 4, 5, 6 metros que puedas hacer un día de charter tranquilamente. No es una barca que le puedas meter, irte a dar la vuelta a una isla, tampoco es eso. Pero también se van a trabajar hibridaciones, también se ponen los paneles solares que bien has comentado, y se trabaja mucho con el foil, que te extrae el casco y ahí aumentas hasta un 50% o más la autonomía de la barca. Pero piensa en los costes añadidos. La diferencia es brutal. En combustión tienes que... Bueno, sí. El combustible de los barcos es una locura. Es una locura. O sea, tienes que rellenar un tanque de 160 litros y cada día el combustible va subiendo. Más allá de las regulaciones que se están imponiendo, que el mar Mediterráneo ya es zona de emisiones controladas, que tiene, sin ir más lejos, el 27% del turismo náutico mundial. El Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Y una zona ya de emisiones controladas. Tienes un montón de lagos de agua dulce ya con prohibiciones de propulsión de combustión. No solo en Europa, sino en Estados Unidos. Lago Michigan, hay un montón. Tengo una lista de 200 lagos ya con regulaciones. Y poco a poco todo se está limitando. O sea, ¿y quién habla del 3% de las emisiones mundiales que genera la movilidad náutica? ¿Quién habla de la contaminación que genera un propulsor fuera borda de combustión en comparación a un coche de la misma potencia? Hasta 130 veces más partículas contaminantes. Eso es brutal. Cuando nosotros lo leímos dijimos, madre mía. ¿Y quién habla de todos los restos y partículas de combustible no quemado, de aceites, que se escapa por la hélice del motor? El escape lo tienen los fuerabordas de combustión en la hélice del motor. Todo eso es bueno, solo hace falta acercarse a un puerto tremendo, para ver cómo está el agua. Eso es verdad. Y claro, y los puertos están hechos un asco. Hay que tomar acción, hay que poner cartas en el asunto. Entonces, poco a poco, esas regulaciones y legislaciones van a ir a más,
van a haber más normativas que te regulen el uso de la propulsión de combustión, las baterías están en un estado óptimo para comenzar a darlo a conocer en la náutica recreativa, el mantenimiento es como 3 veces menor anualmente en los fuerabordas de combustión, o sea, en los fuerabordas eléctricos en comparación con los de combustión, y la autonomía es suficiente para hacer un día recreativo. Es suficiente. Y te diré más. ¿Qué pasa si con uno de combustión, por lo que sea, te quedas sin gasolina en medio del mar? Bueno, estás jodido igual. Estás jodido. ¿Qué pasa si con uno eléctrico te quedas sin electricidad y tienes unos paneles solares? A mediodía. Confiar en que los paneles solares... Bueno, confío más en llevar un remo, te diría. Pero te aportan lo suficiente como para llegar a la costa. Hélice, ¿tú crees? Sí. Claro, y tener un mínimo gobierno. ¿Tienes un mínimo gobierno? ¿Puedo llegar a la costa? Me gustaría ver esos cálculos, ¿eh? ¿Puedo llegar a la costa? No, te hablo de una distancia que tiene una recreativa. Un turista recreativo no se va a mar adentro. No se va a mar adentro, se va a la playita. Y si te quedas sin combustible, sin electricidad, lo que quieres es volver de manera segura y fondear en un sitio en el que puedas estarte ahí, si tienes mala mar o lo que sea. Entonces, obviamente la electrificación es un paso en el que nosotros nos miramos mucho en la automoción. La automoción ha tenido un camino con muchas piedras en el camino. Totalmente. Y lo sabemos todos, ¿no? Pero ya tienen una vía de desarrollo, de fabricación, de costes reducidos, de autonomías muy óptimo. Todo eso es en lo que se está alimentando la náutica. Esos desarrollos de baterías, los postes eléctricos con más potencia de carga, todo eso es en lo que ahora mismo todo eso está aplicando en la náutica y la electrificación náutica. Carlos, te voy a meter en otro brete, ya que estamos. Eso no lo tenía preparado, pero te has puesto a hablar y me he acordado. Dime. Tú que has estado metido en el sector de la automoción, trabajas en Volkswagen, ¿no? Correcto. Tú trabajas en Volkswagen, ahora estás metido en el sector de la electrificación y hace pocas semanas, no sé si un mes o así, que saltó la noticia de que el grupo Porsche pues daba un giro de timón a su previsión futura de electrificación de vehículos y de alguna manera obviaba el requerimiento de la Unión Europea de que a partir de 2035 no se podrán comercializar vehículos de combustión y volvía a reencauzar su camino hacia la combustión, lo que le ha repercutido unas caídas en bolsa, inversores y demás. ¿Tú qué opinas que ha pasado ahí? A ver, aquí hay muchos factores. Uno de ellos es la electrificación, pero otro también es la filosofía de marca. Porsche ha hecho una prueba de mercado con el Cayenne totalmente electrificado. Sí. Y por lo que sea, pues no está vendiendo suficientes unidades. Pero al cliente objetivo que le vende, también tienes que preparar muy bien el producto para que esté totalmente preparado. O sea, tienes que encajar muy bien con ese cliente y tiene que haber un alineamiento total. Entonces, yo te hablo de años atrás, te hablo de todos estos años, estos 10 años que he estado con SEAT en el grupo Volkswagen y he estado desarrollando las plataformas en el consorcio, reuniones prácticamente semanales a nivel consorcial y he visto toda la evolución, ¿no? Se empezó con una visión de prohibir los motores de combustión en 2030 y hubo unas regulaciones, unas legislaciones que decían, oye, esto tiene que ser así, tenemos que ir hacia este horizonte. Vale, las marcas tienen que acompañar a la regulación, pero también tiene que haber los gobiernos que ayuden con todos esos puestos de carga, con todas esas ayudas a la compra del coche eléctrico, que no se tenga que gestionar por el usuario final, que se aplique directamente y que todo acompañe. Tiene que ir todo al unísono. Claro, fue un poco desacompasado todo este camino
Y al final las marcas lo dieron todo. Desarrollaron plataformas 100% electrificadas. Tanto BMW como Mercedes como Volkswagen lanzaron modelos 100% electrificados, pensados para esa línea, para ese segmento. Y claro, destinaron muchos recursos y mucha inversión en lo que eso significaba. Las ventas tienen que acompañar, pero para que acompañen el usuario lo tiene que ver. Tiene que ver que los postes de carga se instalan incluso de manera gratuita en supermercados, en puestos de trabajo. Todo tiene que acompañar e ir acompasado. Y eso, como no ha sucedido, claro, al final las marcas ven que no están vendiendo lo suficiente y están diciendo, oye, gobiernos, esto no está yendo como pensábamos. Esto no es lo que me habéis dicho, ¿no? Claro. Y para alinearse un poco más han dado un poco más de margen, ahora se está planteando para 2035, acompañándolo de una hibridación y pues bueno, bajando costes de baterías y demás y aumentando autonomías, pues quizá todo acaba acompañando, ¿no? Y acaba yendo por la dirección que debería haber ido desde un principio. Pero vamos, yo no tengo ningún tipo de duda de que ahora con las nuevas generaciones de baterías esto va a haber un sorpaso. Sobre todo con las baterías que están surgiendo, que van a bajar costes, van a aumentar autonomías, van a mejorar todavía más la seguridad, la velocidad de carga, la experiencia del usuario va a ser brutal. Ya están entrando, bueno, todos lo sabemos, fabricantes chinos que están introduciendo productos muy atractivos. Ya, pero es que sin esa entrada de esta gente no democratizaríamos todo lo que se debe democratizar el coche eléctrico. Sí que se están vendiendo coches muy prometedores, muy atractivos como el Renault 5, como otros coches compactos que son a un precio atractivo y adquirible por el usuario final. Pero también los Tesla, ¿no? Tesla lleva prácticamente, no sé, 20 años vendiendo coches. Entonces todo eso va a hacer que el usuario final pierda esos prejuicios que, bueno, tú sin ir más lejos lo veas como algo atractivo. Yo soy early adopter total, ¿eh? O sea, a mí me encanta. Si mañana tengo que volver a un coche de combustión, es como si tengo que volver al Windows después de haber pasado un retraso tecnológico. Por Mac. O sea, a nosotros nos pasaba lo mismo, y te avanzo una anécdota. En Tesla, en SEAT teníamos Teslas que se presentaban, como te he comentado. Nuestro coche de departamento era un SEAT Ibiza. Cuando volvías de la sala benchmark para tu oficina, decías, joder, vaya retraso de coche. Habías probado el Tesla, veías que era una maravilla. Si no es más lejos, un Twizy. ¿Sabes cuál es un Twizy, no? Sí, un Renault sí. Twizy es uno que va con los dos ocupantes en tándem. Estrechito, pequeñito, incluso ese. Yo probé ese y dije, oh, tío, qué cómodo. No se oye apenas. Sí que las insonorizaciones son muy sencillas, pero era súper cómodo. Y volvía al de combustión y decía, uff, qué atraso. Que tenemos que electrificarnos ya, macho. No. O sea, a mí la gente se ríe de mí, me llaman, bueno, la lavadora eléctrica, que soy del equipo Bala y cosas de esas, pero yo no vuelvo, ¿eh? Yo, mientras exista y lo pueda pagar y demás, no vuelvo. Es que hay un estudio, perdona que te interrumpa, hay un estudio que dice que el 95% de las personas que han comprado un coche eléctrico no quieren volver a la combustión ni de broma. Tal cual. Sí, yo y la gente que conozco no lo haríamos. Sí que es verdad que creo que también espero que con la evolución de la técnica y de la ingeniería acompasen los precios. Porque es verdad todo lo que hablabas tú, el ID4, no sé qué, pero hostia, son coches, bueno, los de Cupra, ¿no? Los de Cupra eléctricos están muy guays, son coches chulísimos. Joder, pero son coches que no bajan de 45.000 euros. 45.000 euros no es el común de los mortales, no es lo que se puede permitir. Entonces, por mucho que la gente diga, no, es que aunque le ponga, aunque quiera, aunque me esfuerce, no sé qué, no, coño, no lo puedo pagar. Está, que no hay más. Claro. Entonces, o consiguen que las baterías y todo el ecosistema sea más económico, o la gente no lo comprará porque no podrán. De hecho, tendrán un coche de combustión con 30 años y seguirán tirando con él porque es que no van a poder. Por mucho que se esfuerce el gobierno, o las marcas o quien sea.
Te voy a poner el ejemplo de Portugal. Portugal tiene cerca de un 30% de eléctricos. Con un PIB más bajo que el nuestro, ¿no? Vamos a decir. Y lo bueno es que el gobierno incidió mucho en poner puntos de carga, en ayudar al comprador desde el concesionario, no desde el usuario final gestionando tú la solicitud de las ayudas. Se ha hecho un trabajo enorme. Y bueno, otros países de la Unión Europea van mucho más por delante de nosotros en cuanto a electrificación. Sí. Somos un poco el oasis del sur en cuanto a la electrificación. O sea que tampoco te fijes en España concretamente, pero bueno, obviamente pues también es nuestro mercado que tenemos más a mano. Claro, tienes que validar un poco aquí tu proyecto y luego a partir de ahí expandirte. Por cierto, hablando de tu proyecto, ¿en qué momento decides dejar de hacer coches y ponerte a hacer motores fuera borda? Bueno, yo llevaba dando vueltas al proyecto con mis amigos. Somos 3 amigos. ¿Tus socios de toda son la vida. tus amigos? Sí, nos conocemos desde toda la vida. Tú sabes que en el punto 1 del futuro emprendedor dice no te asocies con tus amigos. A mí me ha ido bien, pero es lo que pone. Hemos compartido muchísimos momentos y tenemos muchísima confianza. Yo creo que eso es un valor clave en el momento de buscar tus socios de viaje. Sin ir más lejos, 3 del equipo nos conocemos desde los 3 años. Vale. O sea, hay muchísima confianza y eso es lo más importante en un proyecto de este calibre y yo lo aprecio mucho. Al proyecto le vamos dando vueltas, ya te digo, alrededor de 2019, 2020. Lo diseñamos, estudiamos la patente, aquello sigue adelante y bueno, yo esto era el 2022, decido enfocarme de pleno en el proyecto. Y es ahí donde empezamos toda esta aventura. ¿Y seguís los 3 amigos siendo socios? Sí, ¿no? Sí, los 3. ¿Os habéis peleado todavía? 3 socios, sí, 3 cofundadores. Hemos añadido 4 inversores en la primera ronda de financiación y luego ha venido todo el resto que, bueno... Vale, y escucha, ¿en qué punto tenemos el proyecto? ¿Habéis hecho un primer proto? ¿Lo habéis validado? ¿Se lo habéis enseñado a inversores? ¿En qué punto tenéis esto? Eso te iba a explicar. Nosotros empezamos con el estudio de la patente. Nos arroja un valor muy positivo, una máxima valoración de la patente. Sin ir más lejos, nuestro principal competidor intenta registrar la patente un mes después de nosotros y a ellos, que son británicos, se la deniegan la solicitud y a nosotros nos la aceptan. Curiosidades de la vida, ¿no? Seguimos en esa línea, buscamos una financiación pública para no diluirnos en exceso y se nos concede el PERTE Naval, con el que hemos desarrollado, producido el prototipo, solo uno, y lo hemos integrado en una embarcación eléctrica con unas baterías acordes, una embarcación de alrededor de 5,5 metros y lo hemos probado en el mar. Hemos hecho una serie de pruebas, tanto en Menorca como en Bilbao, y ahora todos esos resultados que nos ha arrojado la sensórica nos ayuda a saber qué es lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado tan bien. Lo que se puede conservar, lo que se puede mantener y lo que se debería mejorar o iterar. Y de esta manera lo que queremos es rediseñar ese primer prototipo para darle más solidez, más robustez y que pueda mostrarse a astilleros de Holanda, de Bélgica, de aquí de España también, de Antonio, obviamente. ¿no? Los de Antonio estarán encantados. Porque ellos han integrado los fuera borda dentro de toda la estructura de su... Bueno, de hecho, claro, es la gracia con la que lanzaron sus barcos, ¿no? Claro, su diseño. Su visión era poder mirar hacia la popa y no tener el obstáculo del fuera borda. Cuando aparezcas tú con tu... Eso es. ¿No? Y esa es la idea, poder robustizar mejor el prototipo, darle más ese puntito de iteración y pues presentar a estos astilleros con los que podamos hacer acuerdos comerciales. Esa es la idea. 2 años de proyecto te quedan.
Más o menos lo tenemos calculado en un año hasta poder mostrar mostrar el prototipo en entorno real, en el mar, y a partir de ahí hablar de potenciales acuerdos comerciales. Eso. Vale, muy bien. Y por ejemplo, el tema financiación, el año, 2 años, el tiempo que sea de aquí en adelante para acabar de desarrollar el proyecto, ahí sí que tendréis que diluiros. No, el PERTE no va a durar. Como te comentaba, hicimos una ¿no? primera ronda para poder acceder al PERTE, y en esta segunda ronda la tenemos ya abierta y nos está funcionando bastante bien, la verdad. Está habiendo bastante respuesta, a pesar de que es hardware, no sé qué, ostras, esto, aquello, pero está funcionando muy bien. Y la idea es poder cerrarla antes de que acabe el año y compatibilizarlo potencialmente con un ENISA, con un crédito participativo, y con ello poder llegar a estos acuerdos comerciales que te decía. Poder vender unas pruebas de concepto, irnos a Holanda, Bélgica, esas unidades que se puedan sensorizar también, que puedan arrojarnos datos interesantes para poder también hacer unas actualizaciones en ese hardware y ese astillero también que se beneficie de algo que todavía no está en el mercado, que pueda mostrar y atraer también a potenciales clientes. Pero tú, para venderle el motor al astillero, el motor tiene que estar acabado, industrializado, certificado con normativa y demás. Correcto. Y tú me estás hablando como una fase anterior en la que quieres implicar a esos astilleros, que es porque quieres venderles el proyecto y que lo acaben de desarrollar ellos, o porque... ¿Por qué? O sea, me falta una fase, que es la industrialización del producto, ¿no? Correcto, ¿no? Durante el siguiente año, lo que tenemos pendiente es desarrollar este prototipo evolucionado, a la vez que hacerle las pruebas de resistencia y certificación, y ya entregar unas pruebas de concepto que estén suficientemente maduras como para que toda esa fase de evolución y de maduración del prototipo evolucionado pueda dar pie a una unidad ya preparada para comercializar. Claro, supongo que tendrás que implicar de alguna manera a los astilleros. Entiendo que vuestro cliente... Eso es. Vuestro canal de distribución al final es vendérselo a los astilleros para que ellos lo instalen por defecto en fábrica en el barco, ¿no? Correcto. No lo vas a vender como Yamaha vende los fuera borda, que casi lo puedes comprar por internet. Eso es. ¿Tenéis pensado otro canal de distribución aparte del de vendérselo directamente? No nos cerramos a nada. Obviamente lo publicaremos en la página online también. Nos ofreceremos también hacer refits de embarcaciones que ya se están planteando con baterías, con un motor eléctrico, pero estratégicamente nuestro cliente inicial será un astillero que quiere electrificar un segmento de producto y quiere poner un motor eléctrico, un fuera-borda eléctrico, diferente a lo que tiene la competencia y del que pueda sacar un valor añadido, que sea distribuir mejor los espacios en cubierta. ¿Y las grandes marcas no están intentando electrificar también? Sí, mira, sin ir más lejos, Yamaha compró Torqeedo hace muy poco. Mercury ha lanzado una primera línea de motores fuera borda más pequeños, eléctricos, que va orientado a una potencia alrededor de 10 caballos, algo pequeñito, que son el Avator. Y las marcas ya se están poniendo las pilas, sin ir más lejos, los grandes fabricantes. Y te voy a explicar una anécdota que es que nosotros fuimos el año pasado a presentar el proyecto en la Feria METS de Ámsterdam, y había el 80% del salón eran dispositivos electrónicos, fuerabordas eléctricos, baterías, y ya te da una imagen de hacia dónde va el sector, ¿no? Allí nosotros presentamos el proyecto, que era una maquetita a escala, una mesa de 1 metro por 40 centímetros, sin ir más lejos, o sea, un sitio pequeñito, un stand muy modesto, y bueno, se nos acercaban distribuidores de Estados Unidos, de Turquía, astilleros, integradores. Allí en Holanda sí que ves que Europa está reaccionando, no del sur, sino más del norte y de Centro Europa. Y vinieron 2 japoneses de Yamaha,
2 chavales que debían tener 30 años y me hicieron foto hasta casi el DNI, tío. O sea, estuvieron 2 horas dando vueltas en el stand. Yo hasta les dije, ¿queréis algo más? O sea, no sé, ¿qué más necesitáis? Y fue, no sé, para nosotros fue algo como decir, joder, bueno, pues vamos en la línea correcta. Oye, ofrécete a Yamaha a ver si te compran el pastel, ¿no? Ellos tienen una línea baja de diseño, que es como nosotros le bautizamos. Ellos han desarrollado esta línea baja en base a un producto que les llaman el Harmo. El Yamaha Harmo está orientado a pues, ser un motorcito eléctrico auxiliar que es de muy baja potencia, de alrededor de los 10 caballos también, y tiene el motor sumergido en un concepto toroidal. Eso fluidodinámicamente no es muy óptimo, por lo que ya sabemos todos, pues aquello genera mucha fricción, mucha resistencia al avance, y solo están centrados en esa unidad de potencia de 10 caballos. Cuando vayamos dando pasos en adelante se puede plantear... ¿Vuestro motor es de cuántos caballos? Este que vamos a lanzar de primeras es de 100 caballos, 75 kilovatios en continua. Y a futuro vamos a escalar a uno más pequeño de 50 caballos y otro de 200. Para poder orientarnos a toda esa gama de embarcación de entre los 4 metros, 4,5 hasta los 12 metros. Y hay de todo, o sea, hay incluso pues también se están haciendo catamaranes eléctricos de desplazamiento que necesitan alta potencia, pero no altas velocidades. Entonces se abren muchos caminos. Ahora mismo estamos trabajando también con un diseñador de embarcaciones, llave en mano, que ellos diseñan, integran, montan todas las baterías y tienen contactos también con mucha red de distribución del Caribe, de Centro de América y bueno, no nos cerramos solo a astilleros, sino ofrecemos el propulsor a diferentes proyectos que se puedan llevar a cabo. El motor que yo compré para el dinghy creo que tenía 2 caballos. Era muy pequeñito y era lo que dices tú, tenía el motor integrado como en un torpedito abajo. Sí. Y era un tubito que aguantaba eso abajo con los 2 cables. Claro. Una temporada me duró por eso, ¿eh? Eso genera mucho riesgo por la posible... Bueno, tienes que trabajar muy bien la estanquidad porque es algo que siempre va a estar sumergido. Claro. Y no es como las baterías que van dentro de la embarcación, que están ya más marinizadas, protegidas, cerradas, y además tienes el casco. Es diferente. Si tienes el motor eléctrico tan expuesto, tienes que trabajar muy bien la marinización. Claro. Y algo tan expuesto al ambiente salino, al agua salina, degrada mucho. Entonces eso es un reto. Hay empresas que están desarrollando fuerabordas con el motor integrado en el torpedo y bueno, tienes una serie de retos y tienes que protegerlo muy bien. Es verdad que una vez montado, pues era muy cómodo, porque es pequeño, no hace ruido, no huele a gasolina, no llevas el depósito ahí al lado, o sea, tiene ciertas ventajas. Subir y bajar la batería era un rollo, pero te da otras ventajas que estaban muy bien. Pero, bueno, es lo que te digo, me duró una temporada, o sea, supongo que tenían que evolucionarlo. También te estoy hablando que fácil se lo compré hace 5 años, ¿eh? No fue hace 4 días, o sea, debía ser también muy early adopter mi compra del motor eléctrico. Por cierto, ¿qué tal innovar desde Menorca? Porque estamos acostumbrados a innovar desde Barcelona, Madrid, el norte, tal. Hostia, pero Menorca, que es como una zona poco industrial, vamos a decirle, sí, como muy turística, es curioso encontrarte un emprendedor metido en el sector industrial en Menorca, excepto Sea Rebel, que Sea Rebel hoy están ahí en Mallorca y lo están petando con sus volantes. Te lo tengo que presentar, no sé si conoces a... Sí, les conocí en Mallorca porque compartimos un foro de inversión y me pareció espectacular su proyecto, sí. No, innovar desde Menorca es una tarea de mucha paciencia y de apoyarte en quien realmente sabe. Ahí hay mucha experiencia del sector, pero bueno, tuvimos que unir 3 patas fundamentales que son nosotros 3 como cofundadores. Uno aporta la experiencia de la náutica, que es mi colega y socio,
y que tiene 10 años de experiencia como profesor de FP, mecánica náutica, y además tiene 3 años de experiencia dirigiendo un centro de referencia nacional en la enseñanza de la mecánica náutica. Vale. Y luego mi otro cofundador, mi otro colega, ha estado prácticamente 15 años en el emprendimiento, Sí. que es la pata estratégica del proyecto, y yo estoy con toda la experiencia de la automoción, todo lo que me ha aportado este camino de la electrificación a nivel de la automoción, y lo estamos todo juntando en este proyecto. Luego sí que es verdad que cuando optamos por el PERTE Naval, colaboramos con Tecnalia, que es un centro tecnológico referente, líder en electromovilidad a nivel nacional, y nos ha ayudado muchísimo en el desarrollo, en la integración del proyecto. Gracias a ellos no podríamos no estaríamos aquí hoy hablando, claro, claramente también. Y luego también gracias al Parkbit, que es un centro balear, está en Mallorca, en Ibiza, en Menorca, y ayuda a los emprendedores, a las startups, las incuba, les ayuda en proyecto lanzadera, no solo con un espacio de coworking, sino conectando con diferentes inversores, ayudando con trámites especiales y burocráticos y apoyando toda la estrategia del proyecto. Entonces te tienes que ir apoyando realmente en los pilares realmente que dan soporte al emprendimiento y sobre todo también a la innovación. Es un camino largo, duro, pero es muy retador. Tienes que tener paciencia, pero nos ha dado muchas cosas buenas. Y tú llevas desde el 21-22, ¿no? Con la empresa, ahora hará pues 3-4 años. ¿Qué tal tu experiencia como emprendedor, la tuya personal? Es una montaña rusa, yo siempre lo digo, y tiene que gustarte la aventura. A mí es algo que me apasiona. La aventura es algo que me motiva mucho. Como dijo Elon Musk una vez, emprender es como masticar cristales al borde de un precipicio y que estés saboreando el sabor de la sangre. No lo había escuchado nunca. Es una de sus frases, bueno. Pero bueno, es una montaña rusa, es sube y baja. O sea, a veces estás diciendo, hostia, ¿esto cómo va a salir? ¿Aquello cómo lo haremos? ¿Cómo solventaremos tal? Y luego al día siguiente, hostia, estás arriba y dices, joder, pues esto ha salido bien, esto está yendo por el camino que habíamos planeado y todo está saliendo como habíamos planteado en un inicio. O sea que, bien. Vale, oye, pues escucha, llevamos 1 hora de podcast charlando sobre la electrificación, no solo de la náutica, sino también de vehículos y un poco de la historia y lo que viene por delante, que habrá que ir viéndolo. Tenemos que ir acabando. Pero antes de irte, tienes que someterte a la tortura del podcast, que es contestarnos la pregunta habitual de cuál ha sido tu mayor cagada profesional. A ver, cuando era chavalín, cuando tienes 20 años, empiezas a trabajar, alguna haces, ¿no? Y me acuerdo de una muy representativa que fue que, hostia, yo me iba con mi jefe, quedamos en Sants para coger el tren. Y llegué como media hora antes y estaba en la puerta diciendo, bueno, pues venga, pues nos vamos o no. No llegaba, él no llegaba. Y yo le llamaba, no me cogía el teléfono. Y digo, hostia, no sé qué pasa. Y al final, pues me cogí al siguiente tren porque le dije, oye, que no me estás cogiendo el teléfono, no estoy pudiendo contactar contigo. No sé. Me dice, si yo ya estaba en el tren, ¿qué haces que no...? Se ve que no tenía el móvil encendido, yo estaba esperando a que llegara para entrar con él en el tren y dije, hostia, pues me cojo el siguiente tren y espero a que llegue y nos vamos juntos, ¿no? Y me acuerdo y dije, hostia, es que fue un momento de decir, tú tira, y ya me dijo, pero tú vete a la reunión y aunque vayas solo, vas claro. Y hablas con el cliente tú solo y ya está. Pero en aquel momento me dije, hostia, ¿qué hago, no? Y además acababa de entrar en esa empresa, no sé si llevaba un mes
Y era un chinorri con 20 años y dices, hostia, ¿qué hago? ¿Qué? Espero al jefe. Bueno, pues el jefe no llega, no me coge el teléfono, no sé qué hago. Y al final dije, bueno, pues cojo el siguiente tren. Y dice, pero Carlos, ¿tú dónde estás? Que ya estoy partiendo para allá. Y bueno, era un AVE, partí a la siguiente media hora y me reuní con el cliente con él. O sea que no fue tan... No fue tan exagerado, ¿no? No fue tan categórico a la No cagada. fue tan caos. Pero bueno. Oye, muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros. Antes de irte, acuérdate que tenemos unos auriculares que nos ofrece Proton Go, que es nuestro patrocinador oficial, que si no sabéis lo que es Proton Go, os lo explico. Es una plataforma en la que podéis hacer prototipos rápidos de tanto mecanizado como impresión 3D y moldes de silicona. Seguro que en algún momento os hemos metido un corte para que lo sepáis. Iremos viendo cómo es la evolución de tu proyecto. Seguro que en un año y pico, 2, volveremos a vernos para ver cómo ha evolucionado esto y cualquier cosa la iremos viendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y a todos vosotros, hasta la semana que viene. Chao. Además, acababa de entrar en esa empresa, no sé si llevaba un mes o... Y era un chinorri con 20 años y dices, hostia, ¿qué hago? ¿Qué? Espero al jefe. Bueno, pues el jefe no llega, no me coge el teléfono, no sé qué hago. Y al final dije, bueno, pues cojo el siguiente tren. Y dice, pero Carlos, ¿tú dónde estás? Que ya estoy partiendo para allá. Y bueno, era un AVE, partí a la siguiente media hora y me reuní con el cliente con él. O sea que no fue tan... No fue tan exagerado, ¿no? No fue tan categórico a la cagada. No fue tan caos. Pero bueno. Oye, muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros. Antes de irte, acuérdate que tenemos unos auriculares que nos ofrece Proton Go, que es nuestro patrocinador oficial, que si no sabéis lo que es Proton Go, os lo explico. Es una plataforma en la que podéis hacer prototipos rápidos de tanto mecanizado como impresión 3D y moldes de silicona. Seguro que en algún momento os hemos metido un corte para que lo sepáis. Iremos viendo cómo es la evolución de tu proyecto. Seguro que en un año y pico, 2, volveremos a vernos para ver cómo ha evolucionado esto y cualquier cosa la iremos viendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y a todos vosotros, hasta la semana que viene. Chao.